Bien, ahora sí. Bien, entonces, como bien saben, vamos a ver hoy columna lumbar, columna vertebral. Bien, la columna vertebral entonces se divide en lo que sería 5 segmentos, ¿no? Hay algunos libros anatómicos que consideran sacrocoxigia como una sola, pero yo en este caso lo vamos a dividir en 5, que están compuestos por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 coxigias. Hay libros también que consideran sacrocoxigia como uno solo y lo dicen que hay entre 9 a 10 cuerpos vertebrales. Pero estos son los valores que nosotros vamos a utilizar. También es cierto que hay excepciones, por ejemplo, que se van a encontrar en ciertas radiografías. Yo perdí muchas imágenes por un problema que tuve en mi compu, pero me pasó un caso de un paciente que tenía 6 vértebras lumbares. No sé si alguna vez lo escucharon o les tocó ver un caso así. Pero bueno, ustedes cómo se van a guiar, que es este caso, y más que nada cuando tienen que guiarse anatómicamente. Siempre cuenten de la flotante, ¿no? De la 12 hacia abajo. Y ya después nos vamos a encontrar con lo que es la articulación de lumbosacra para que ustedes puedan identificar si está bien hecha radiografía, si tiene 6 o tiene 5 lumbares. Son excepciones súper raras que se van a encontrar. Bien. Entonces recuerden bien estos valores para las preguntas, nosotros nos vamos a guiar en esto. También tenemos curvaturas que en este caso son naturales, ¿no? Tenemos la curva cervical, que es una lordosis, como la curva lumbar, que también es lordosis. Tenemos la curva torácica y la curva sacra, que son sifosis. Estas son normales, ¿no? Naturales. Después van a encontrarse cuando son anatómicas que la cervical, si está como sifosis, es que hay una escoliosis o hay una malformación, ¿no? Pero bueno, recuerden esto es de manera natural, así tienen que ser las curvas del cuerpo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cada vértebra en específico. Este es un cuadro que encontré que les puede servir a ustedes de guías para identificar los diferentes cuerpos, ¿no? Los diferentes vértebras. Tenemos cervical, torácica y lumbar. Algo importante y más llamativo es, por ejemplo, con respecto a la cervical, que el cuerpo es más oval, de un tamaño más pequeño, a comparación de la lumbar, que es más voluminoso, ¿no? Es más robusto. Ustedes ahora vamos a ver una radiografía y se nota la diferencia. Bien, a ver si ya vamos a ir uno por uno. Bueno, algo también de acá las espinosas. Antes de empezar con las características de cada una, bien, quiero que anoten lo siguiente, que acá lo tengo anotado porque es muy importante y digo para que no me olvide. ¿Cuál es la función de la columna vertebral? Tiene varias funciones, que es muy importante. Protege lo que es la médula espinal, que cómo está, dónde se encuentra la médula. La médula se encuentra entre los agujeros vertebrales. Acá tenemos un agujero vertebral que dice canal medular, acá tenemos un agujero vertebral y otro agujero vertebral. La unión de todos esos agujeros vertebrales es donde pasa la médula. Ahí ya lo vamos a ver después de nuevo. También sirve como punto de apoyo a las vísceras. Porque imagínense que ahí nosotros tenemos varias inserciones musculares. Tenemos, por ejemplo, la protección. Un segundo, acá.
de lo que sería la caja torácica, de que una de las uniones es por el tórax, o sea, por la columna dorsal. Entonces, una función importante es esa, sirve como apoyo de las vísceras. Después también sostiene la cabeza, lo que es el caso de la columna cervical. Bien, ¿qué es importante entonces siempre? En protocolo de emergencia, la primera radiografía que se realiza es la columna cervical de perfil, ¿no? Obvio que, como viene en emergencia, va a venir una camilla, se realiza una radiografía de columna cervical de perfil. Obviamente ahora las tecnologías han cambiado y tenemos lo que es la tomografía, y a veces prefieren hacer un escáner de todo el cuerpo, pero en casos de lugares que no cuenten con un tomógrafo, la primera radiografía es la columna cervical. Hay lugares que incluyen lo que es, ya que estamos, el cráneo de perfil, pero no, en este caso sería el protocolo más utilizado es de columna cervical de perfil. Eso ténganlo en cuenta. También tiene función hemopoyética a través de lo que es la médula ósea, ¿no? La médula ósea. Después tenemos las curvaturas que van a desempeñar el equilibrio del cuerpo y la estática del cuerpo, y también recibe todo el peso del tronco y lo que se transmite a través del miembro inferior en este caso. No sé si ustedes escucharon hablar del estudio densitometría ósea. ¿Lo Sí, escucharon profe. nombrar? Sí, lo escucho. Bien, la densitometría ósea es el estudio que es para medir el calcio en los huesos, para ver si tenemos osteopenia, osteoporosis. El protocolo se realiza en varios sectores, pero un protocolo de manera general es columna lumbar y la cadera izquierda. En su mayoría es la columna lumbar. ¿Por qué? Por esto mismo, porque recibe el peso del todo el tronco, entonces es el que se tiene que mantener más fuerte. Si ese hueso tiene los valores bajos de calcio, está muy propenso a futuras fracturas, ¿no? Y es el que más fuerte se tiene que mantener en momentos de caída y todo eso. Lo mismo pasa con la cadera izquierda. Hay lugares y lugares donde te dicen con qué mano escribís, todo, pero normalmente en los lugares que yo he trabajado se elige la cadera izquierda, pues normalmente nosotros cuando nos paramos apoyamos todo el peso. Por ejemplo, ustedes cuando se mantienen parados un buen rato, llega un momento que ustedes balancean el cuerpo para un lado, ¿no? Como que descansan el cuerpo para un lado, y siempre es en su mayoría del lado izquierdo. Entonces lo mismo, es como que llevamos todo el peso del cuerpo. Son datos para que ustedes sepan. Bien, a ver si me olvido algo más, porque tengo anotado un montón de cosas. Bien, si hablamos de columna vertebral, decimos que la columna en sí está formada por huesos superpuestos entre sí y unidos por discos intervertebrales. Como bien saben, han escuchado la patología, lo que es la hernia de discos, ¿no? Bueno, eso ustedes cuando estudien resonancia lo van a ver muchísimo, el estado de los discos, que depende de la secuencia, es la nutrición que tienen estos discos y que los van a ayudar a diagnosticar varias patologías, ¿no? Bien, a ver si tenemos acá. Bien, las características comunes de una vértebra, tenemos el cuerpo, ¿no? Todas las vértebras tienen un cuerpo. Esperen que quieran ver. Está bien. Bien, tienen su cuerpo de diferentes tamaños, como ven, la lumbar es más voluminoso, ¿no? Y más pequeño en lo que es la cervical. Tenemos los agujeros vertebrales, que, como decían, los agujeros vertebrales forman lo que es el conducto vertebral donde por dentro pasa la médula espinal, ¿sí? Eso es muy importante, esa es pregunta de examen clavado. Y les va a servir muchísimo para cuando alguno de ustedes estudie resonancia, ¿sí? Se especializan más en lo que es columna. Bien, tenemos la apófisis espinosa,
eso en su totalidad, ¿no? Lo que lo vamos a encontrar genérico. ¿Tenemos diferentes tamaños en las apófisis espinosas? Sí. Pero ya vamos a ver bien específico de cada vértebra. Bien, tenemos los pedículos vertebrales. A ver si podemos lograr acá los pedículos vertebrales. Que los pedículos vertebrales, a ver si lo ponemos acá. La unión de los pedículos vertebrales lo que hace es, a ver si alguien se acuerda, ¿qué salen de la unión de los pedículos vertebrales? ¿Qué se forman? ¿Agujeros de conjunción les suena? Sí, profe, los agujeros de conjunción. Bien, entonces la unión de los pedículos, los agujeros de conjunción, donde de ahí salen lo que serían los paquetes nerviosos. Nosotros tenemos la médula y de la médula es un paquete nervioso. ¿Y de dónde salen los nervios? Por los agujeros de conjunción, ¿sí? Bien, a ver qué más podemos decir de acá, que es importante. Bueno, las láminas, que las láminas en realidad sería más que unir la apófisis espinosa con el agujero, por ejemplo acá, con el agujero de conjunción, ¿no? Tenemos láminas, las apófisis articulares que ayudan a articular las vértebras entre sí, y las apófisis transversas, que por ejemplo, acá tiene apófisis transversa y acá tienen otra apófisis transversa, que en el caso de la columna dorsal, ¿con quién se articulan las apófisis transversas? ¿Con los arcos costales, profe? Con los arcos costales, exacto. Acá no sé si lo ven. Bien. Esto no es, se los pongo siempre de manera informativa. Quiero ver si está bien. Sería un poco de edad ósea, para que ustedes tengan conocimiento, por ejemplo, de cómo se forma el cuerpo en el feto, cómo se ve el cuerpo vertebral en el feto, cómo se ve en un recién nacido. Si ustedes le hacen una radiografía a un recién nacido, van a ver estas líneas que no son no son fracturas en la columna, sino que son las líneas de Hans. Entonces está bueno para que ustedes lo sepan, que se aparecen en los recién nacidos. Después cómo se ve en la vista de un niño de 4 años, pero cómo se empieza a formar todo lo que es el cuerpo vertebral y su conjunción de los 6 años hasta adulto. Pero más que nada, esto me interesa que ustedes sepan que es que aparecen las líneas de Han en pacientes recién nacidos, para que ustedes no se lo confundan que es por alguna fractura, en realidad no. Bien, ahora sí, empezamos con lo que es la columna cervical. ¿Cómo vienen hasta ahora? Bien, profe. Bien, tenemos la columna cervical. Genial, genial. Ustedes vayan preguntando sin problema, ¿sí? Tenemos la columna cervical. Empezamos en orden. Dijimos que estamos compuesta por 7 vértebras, ¿no? Tenemos una vista lateral, una vista anterior, una vista posterior, media oblicua, ¿no? Acá. Vamos a ir a una vista de una vértebra, bien. Tenemos el cuerpo vertebral, ¿no? Tenemos las apófisis transversas, el agujero de conjunción, las apófisis espinosas, que en lo que es la columna cervical es una espina bífida. ¿Ven que está dividida como en dos? No es como, si notaban antes, en la que es la lumbar, miren, lo que es dorsal y este lumbar, en lo que es cervical, está bífida. Está dividida en dos y no en una, como en las otras vértebras. Esa es una comparativa, si hay que hablar de comparativas. Adelante está el cuadro, eso estudienlo, léanlo, sáquense las dudas si tienen dudas de diferencias de columna entre sí. Bien, voy a ver un ratito.
A ver, que estoy viendo, que no me olvide nada importante. Un dato no menor, que en el agujero, en la apófisis transversa, tenemos un agujero transverso, que donde pasa el plexo nervioso rodeado de la arteria, que sería el nervio francois franc. No sé si lo escucharon nombrar. No, profe. ¿No? Lo van a escuchar nombrar en algunos libros de anatomía. A ver, aguarden un ratito. Bien. El agujero, que por el agujero de transverso tienen como un pequeño agujero, no sé si acá, si lo ven, estoy acá. Este agujero transverso pasa por ahí un plexo nervioso que está rodeado de una arteria. O sea, pasa la arteria y la vena vertebral y un plexo nervioso que rodea estas arterias, que se llama el nervio francois franc. Bien. Importante en realidad porque nosotros, es muy importante cervical cuando hay fracturas, que pasan muchos paquetes nerviosos por, bueno, y también tenemos cerca lo que es las arterias importantes del cuello, ¿no? Por eso es tan importante realizar una primera radiografía de cervical a la hora de un accidente. Tenemos lo que es el atlas y el axis. La apófisis odontoide, se acuerdan que eran lo que se articulaba con... esperen que quiero ir más quiero terminar cervical y dorsal, a ver si puedo... Acá. Tenemos la apófisis, el atlas y el axis, ¿no? Este es el atlas y este es el axis. El atlas es la cervical número 1 y el axis sería la cervical número 2. Este que dice carilla articular de la apófisis odontoidea es para articular con esta apófisis. Esta es la apófisis odontoidea, ¿sí? También tiene sus agujeros vertebrales y recuerden que esta es la que se va a articular con el occipital. Bien. ¿Alguna duda del atlas y del axis? Lo importante de eso en realidad es que ustedes sepan eso, que tenemos que la cervical número 1 es el atlas, la cervical número 2 es el axis, que el atlas tiene una carilla para articular con la apófisis odontoides y que la apófisis odontoides es justamente esta que vemos acá, ¿sí? A ver si, por ejemplo, acá, no sé si lo ven. ¿En qué sirve el atlas y el axis? Es el sostén de nuestra cabeza. Por eso son vértebras que tienen esa forma y esa función anatómica y no son iguales a las otras. Fíjense que las otras, la función es sostener un cuerpo vertebral del otro. En cambio, el atlas y el axis ya van a formar su estructura para poder sostener la cabeza a través de la articulación con el occipital, ¿sí? Bien. Empezamos con las radiografías. Podemos llegar a notar acá un poco de lo que es la primera vértebra, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértebras se ven en una columna cervical de perfil. Pero, miren, esta tienen carillas articulares de lo que es las costillas, entonces esta es la cervical número 7, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que un poco lo tapa, y 7. Entonces, importante en una cervical, una radiografía cervical de frente, solamente se observan en su mayoría, de una manera, si hacemos bien la técnica, entre 5 a 6 vértebras. Y en una columna cervical de perfil vemos la columna cervical en total, ¿sí? Por eso también es importante que en la técnica de cervical de frente hagamos que el paciente
levante el mentón. Tampoco tanto para que no lo tape el occipital, ¿no? Tratar de que esté de una manera paralela, occipital y mentón. Como en esta radiografía, no sé si ustedes lo ven que están bien superpuestas. Tienen el mentón y tienen el occipital. ¿Lo ven? Mentón, que acá vemos el gonion, y el occipital. Se alcanza a ver, no sé si ustedes lo pueden llegar a ver, un poco de lo que es la articulación, no sé si ven acá la apófisis odontoides. Hay que como que tener el ojo muy fino, ¿no? Pero acá, apófisis odontoides. Y si no logran que el paciente realice esto, de poder inclinar la cabeza, lo que se hace es angular el tubo. Si nosotros queremos lograr que despejar esta zona, ¿qué hacemos? Hacemos una angulación cefálica para llevar todo lo que es mentón y occipital hacia arriba, ¿no? Normalmente, depende, licenciado, depende del lugar, depende del libro, se realizan entre 5 a 7 de angulación. Yo lo que hago es ponerlos bien en la parte del pecho, más o menos, el rayo, ¿no? Y de ahí lo angulo hasta la tiroides, voy palpando tiroides o C3, C4, que es donde se encuentra la tiroides, ¿sí? Otra pregunta, ¿dónde se encuentra la tiroides? C3, C4. Bien, importante también que lo estuvimos hablando un poco de lo que es el aumento de las imágenes, ¿no? Nosotros al hacer el perfil en una radiografía, y acá tenemos lo que es el Buki, nosotros tenemos una distancia, estamos generando una distancia, que tenemos que compensar con el tubo. Entonces no va a ser de 1 metro la distancia foco película, sino va a ser de 1,20 m para compensar este espacio. ¿Me explico? Algunos de los libros dicen que es 1,20 m o 1,50 m. Lo importante es que se aleje de ese metro para compensar el buki y la distancia que voy a tener con la columna cervical, para que se vea de tamaño real. Lo mismo pasa, como ven acá, con el mentón, que vamos a tener que tratar siempre en el perfil también, de que eleve un poco, tampoco que el occipital choque las apófisis espinosas, pero que lo que sería el gonio no se interfiera en los cuerpos vertebrales de la columna, ¿sí? ¿Alguna duda de lo que es cervical? Quiero ver si no Profe, mal... lo único que cuando va, al menos en mi caso, Sí. nos tocaba hacer a 1 metro de distancia. Ah, 1 metro, les decían. Sí. Porque de última lo que hacíamos era colimar. Bien. ¿En qué? ¿En la cervical de perfil? Sí, frente y perfil, o sea, y todas las Ajá, cervicales en realidad. Nos decían que era 1 metro. Igual eso, como usted bien. dijo, es relativo. Sí, es relativo, olvídense, es relativo, porque, como les digo siempre, se van a encontrar con diferentes licenciados, diferentes también doctores que informan, que quieren de tal y tal modo. Sí, eso es siempre lo que les digo yo, que tomen de todo lo que aprenden a lo largo de su carrera, de su vida, lo mejor de cada persona que se encuentren y que les hace más funcional a ustedes, obviamente, ¿no? Claro, sí. En mi caso sí, lo hago 1 metro, y se van a encontrar, por ejemplo, el Bontrayer, que dice 1,20 m, 1,50 m, es más, creo que dice 1,50 m. A mí parecer 1,50 m ya es mucho, porque yo acá tengo 20 centímetros, no creo que tenga 50 centímetros, ¿me explico? Claro, Entonces, yo lo hago más que nada para compensar el espacio que queda. esta distancia, claro, esta distancia. Pero porque también, mi justificativo también es para que se vea de tamaño real a lo que es la columna y para, lo vas a ver como más achicada en la imagen. No sé si me explico. Ustedes de última algún día, yo hacía eso siempre en mis prácticas, probaba, ¿no? Le hacía la cervical a una persona de 1 metro y a otro 1,20 m y 1,50 m.
y capaz que en el de 1,20 m te entra más en la radiografía, ¿me explico? Sí. También colimás, todo, eso está bien que siempre lo hagan, pero yo notaba de que podía observar, no estaba tan jugada con lo que es la imagen en una radiografía. Como bien saben, esto lo hacen en un 24x33, un 18x24, ya estoy bien, un 18x24. Se puede realizar en un 18x24, entonces van a estar medio jugados en realizar la radiografía, ¿me explico? Sí, sí, profe. Pero sí, tal cual, ustedes si lo hacen así, no. Jueguen, aprovechen a veces en esto de, bueno, tengo 2 pacientes con cervical, lo pruebo con uno y con otro, y bueno, me gustó mucho más este porque me incluye más imágenes. No, la verdad que es realmente lo mismo, así que voy a seguir con esta técnica, eso ustedes, eso siempre está bueno que lo hagan. Bien. Profe, en la radiografía de frente, ¿cuál Sí. sería la séptima cervical? Ahí si la puede marcar. Bien. Ustedes ven acá, no sé si notás Sí, acá, sí. la costilla, la primera, Ujú. acá. Recuerden que tenemos espinosas, ¿no? Y esta sería la séptima. Correcto, bien. A ver, hice para atrás. Siempre si tienen dudas, vayan de lo que es la carilla, de lo que es las costillas. Entonces ya saben que es de 12, ¿no? Porque miren, acá yo no tengo nada. Es solamente las apófisis transversas, nada más. Ah, Pero acá sí, si ven bien. sí, sí. Y entonces esta es la de 1 y acá sí empieza en C7. Acá tenemos entonces, este serían las espinosas, tenemos los cuerpos vertebrales, ¿sí? Acá es lo que salen, tenemos los pedículos, entonces acá salen los paquetes nerviosos, ¿sí? Sí, sí, gracias. Puede ser que en la primera, Bien. en la de frente, tenga el rayo haya tenido una inclinación cefálica. Sí, puede ser, puede ser. ¿Por qué decís cómo te das cuenta? Ay, perdón. Por las mismas costillas, por la primera costilla, como que se ve Bien. desde abajo, o sea, digamos, mirándolo como podálicamente. Claro, bien, sí, 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 sí. Hay una distorsión de lo que es la Claro. imagen. Nosotros lo hicimos para poder incluir todas las vértebras, en su mayoría de la cervical, y lo notás haciendo una distorsión de la imagen en Claro. las costillas. Muy bien, sí. Okay. Bien, columna dorsal. Columna dorsal tenemos 12. Recuerden que en la columna dorsal donde tenemos la articulación de costal, ¿no? Y recuerden que tenemos las flotantes a los últimos. A ver si tengo una imagen. Para que voy a ver acá. Bien. Tenemos una visión lateral. Esto no se asusten, todos los que están viendo acá, a mí lo que me importa es esos tips importantes que, por ejemplo, cómo se forma el agujero de conjunción, eso lo voy a preguntar, cómo se forma el agujero vertebral, ¿sí? Más que nos importa a nosotros y que nos va a servir a nosotros después. Les va a servir al que se especializa en resonancia, en otros estudios de alta complejidad. Esto de que, por ejemplo, no sé, que el cuerpo tiene tantas caras, tanto, no tanto, esto sí me importa más que lo aprendan. Los discos vertebrales, ¿sí? De que sepan un poco de discos vertebrales, que es los que están entre los cuerpos vertebrales. Tienen una contextura esponjosa, están compuestas de agua, por eso en una resonancia se van a ver brillosas, y si en una secuencia donde se tiene que ver agua no se ven brillosas, es porque falta nutrición de los discos, hay una desnutrición de los discos, por eso a veces van a encontrarse con dolores articulares porque están chocando, ya están muy próximos, no tienen. Es como las galletitas esas, las merengadas, siempre las comparo con eso. Imagínense que las merengadas vienen con una capa cada vez más fina, están chocando más las galletitas y va a crear un dolor, ¿no? Entre el movimiento de la columna.
Bien, tenemos una lista lateral, una vista lateral, tenemos el cuerpo vertebral. Bueno, esto que decíamos de los pedículos, no sé si lo ven acá. Acá dice bien de las costillas. Tenemos agujero vertebral. Fíjense bien las diferencias de cada uno, ¿sí? Tenemos diferencia en lo que es muy notorias en lo que es el cuerpo, en lo que es la espinosa. Miren esta espinosa a comparación de la cervical. Es una sola y formada intermedia a comparación de la lumbar que se ve bien hacia afuera, ¿no? Y en la cervical estaba bífida. Está dividida en dos. A ver si tengo otra radiografía. Ah, ya empezamos con radiografía. Quiero ver si no me olvido nada, porque tengo todo anotado para no olvidarme. Bien, lo que les repetí de las apófisis transversas, acá, lo que sería en la cara anterior hay carillas articulares, esto pertenece a lo que es la apófisis transversa, ¿no? Y tienen carillas articulares, que estas son las carillas articulares para lo que es la tuberosidad de las costillas, de lo que serían las costillas, ¿sí? A ver si acá hay otra vista, acá también tienen una vista oblicua media lateral, ¿sí? Acá. Bien. Se cambió. Veamos una radiografía. ¿Qué chasis utilizarían ustedes para realizar una columna dorsal? ¿Qué tamaño de chasis? Puede ser 35 por 35 o 35 por 43, pero con 35 por Bien. 35 está porque es solamente la columna. Bien, perfecto, tal cual, porque tenemos que ver desde dorse hasta abajo. Acá ven ya lo que serían las flotantes. Está colimado, ¿no? Pero si no, se cortaría acá. Siempre recuerden poner la marca derecha. En este caso nosotros nos vamos a guiar en lo que es el botón aórtico, ¿no? Que está siempre del lado izquierdo. Tenemos una vista de perfil, de la columna de perfil. Por ejemplo, ¿ustedes cómo ven si están superpuestas las imágenes? No sé si alcanzan a ver. Acá. De Sí, acá sí, salen sí las se ve. costillas, ¿no? Acá salen las costillas y acá salen otras, que serían así, están así. Si están oblicuas, fíjense que se ven algunas acá y otras acá, no están superpuestas. No sé si las ven acá y otras acá. Sí, sí se ven los arcos costales. Se ven los arcos costales que no están superpuestos. Ese paciente no está bien de perfil. ¿Cómo logramos que esté bien de perfil? Es complicado, pero lo importante es siempre ver en su totalidad al paciente. Primero, crear una estabilidad del paciente. Nosotros podemos hacer que mantenga los brazos arriba de la cabeza. También si viene acompañado de alguien que le sostenga los brazos, sostenerlo con algún, eso del suero que viene, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Sí, el para pie. sostener el suero, el pie, ahí está, era más sencillo, mira. El pie de suero, para sostener el pie de suero, bueno, depende de donde ustedes se encuentren, ¿no? Ver los pies, que esté bien parado de manera derecha, tocar lo que es, ustedes palpen, fíjense mucho en las palpaciones, entonces, algo que tienen atrás para palpar, para ver si está derecho, que es las escápulas, ¿no? Entonces, palpen las escápulas, fíjense en los hombros, fíjense en las caderas y en los pies, que los va a ayudar a que se vean superpuestos. ¿Es importante? Igual siempre Sí, perdone, ¿no? Para hacer sí, columna siempre, va, por lo que aprendimos, es mejor que esté descalzo para que siempre, tenga un buen apoyo. siempre, siempre. Obviamente, o sea, se van a encontrar con diferentes situaciones, ¿no? Algún paciente que hay que realizarlo rápido, que no colabora, que no sé, ¿no? Hay diferentes situaciones. Lo ideal, sí, tal cual, es realizar descalzo. Porque también hay que ver si, bueno, el taco que tenga, la suela si está gastada, ¿no? Y que realicen una posición falsa.
Y muchas veces se quiere realizar esta técnica para ver escoliosis, sobre todo la de frente, ¿no? Bien, pueden identificar acá la primera, no sé si lo que habían preguntado recién, acá se ve la primera, vemos los cuerpos, ¿sí? También los pedículos y todos los agujeros de conjunción. Bien, a ver si seguimos con una más. Acá pusieron como una almohadilla como para compensar de que no realice estos movimientos, ¿no? Para poner recta. No sé, yo la verdad que sinceramente siempre lo hago de pie, porque me parece lo más real, ¿no? Ya si empezamos a transformar la imagen, no va a ser la posición real del paciente. Entonces siempre prefiero de que esté de pie el paciente. Pero bueno, son alternativas y como lo hablamos con Pamela, puede ser, depende también de los lugares en los que ustedes se encuentran. Sí, también depende del paciente. Claro, de la condición del paciente, capaz que. Hay gente que Muchísimo. es mayor de edad y a veces es muy difícil, entonces buscar la alternativa lo mejor para el paciente también. Tal cual. Yo, por ejemplo, aunque vengan en sillas de rueda, ojo, no suelen pedir, son técnicas que no se piden mucho porque ahora con la resonancia y la tomografía como que se dejaron de realizar, ¿no? Hay lugares que todavía lo hacen porque son una de las únicas alternativas que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso, cuando a mí me tocaban y no se podía movilizar, capaz que prefería sentado, ¿no? Es buscar las herramientas también con las que te encuentres en el lugar, ¿no? Por eso es como que las técnicas a veces son muy relativas de qué es lo realmente cierto, porque depende el paciente, los materiales, el equipo, ¿no? La patología. Bien, tenemos ahora la columna lumbar. Como saben, el cuerpo era el que es más voluminoso, ¿no? Tenemos las apófisis transversas y ahí yo les voy a dar ahora un tips de las apófisis transversas. Tenemos apófisis transversas, las apófisis espinosas, pedículos, cuerpos vertebrales. A ver si anoté algo de las espinosas, las lumbares. No, todo normal. El agujero vertebral también, fíjense que es una gran diferencia entre vértebras. Este es bien triangular, ¿no? En la columna lumbar. Y, por ejemplo, en la dorsal va a ser como más redondeada y con una punta al final, ¿no? Y la cervical va a ser más redondeada. Vayan anotando las diferencias. De todas formas, para los que recién se conectan, no se preocupen que acá al principio están bien detallados cada una, pero esas son las principales. El agujero vertebral, ¿ves? Triangular, triangular. Yo no lo considero tan triangular, pero bueno. Triangular, forma de corazón, en lo que es el cuerpo vertebral, ¿sí? En lo que es las apófisis espinosas. Bien. Volvemos a lumbar. Más para que ustedes sepan anatómicamente, ¿no? Acá se ve un poco de lo que es los discos intervertebrales. Y vamos con una radiografía. Acá hay algo raro en una radiografía. A ver si lo llegan a ver y me pueden decir. ¿Ven algo raro en la radiografía de frente? ¿Notan algo raro? En la de frente, ¿no? Hay como interferencia de arcos costales, profe, no debería haber. Tal cual. Lumbar. Siempre se lo pongo re mala en los exámenes a mis alumnos que se reciben de prácticas hospitalarias.
Y serían, son unas imágenes que capaz que no se eliminó bien y después realizaron una columna lumbar, ¿no? Y capaz que ahí había un tórax. Pasa mucho que los chasis a veces dan error, los digitales, por ejemplo, y que no se eliminan bien o que no lo eliminaron y que está sobreexpuesta, ¿no? O si no pasa que a veces, a mí me pasó que tuve que hacer una placa de tórax y había una de lumbar, me parece, o sea, fue al revés, y estaba Sí, superpuesta la imagen porque no habían sacado la película del chasis. sí, olvídate, sí, sí, sí. Pero bueno, está bueno que ustedes lo sepan identificar porque capaz que uno está apurado, ¿no? Se sobreentiende que a veces en una guardia, muchísimos pacientes, ve 1, 2, 3, 4, 5, sí, se ve toda, listo, vaya, pase. Pero ahí hay dos imágenes, entonces cuando vaya al médico el paciente, van a notar ¿qué tiene acá? ¿Un costillas en la lumbar? Es como que, obviamente que se van a dar cuenta que no es normal esa radiografía, ¿no? Pero es tiempo que le hacemos perder al paciente, que le va a decir, vuelva a hacerse la radiografía y bueno, después el enojo viene para nosotros, entonces para que ustedes vean el total de lo que es una radiografía. Acá, bueno, está media, es difícil para ver la imagen, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Milo. Se pelea con los vecinos del barrio. Ahí está. Tenemos acá también 1, 2. Ah, no, yo estaba contando en la otra imagen. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1, 2, que en realidad sería 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? No es la mejor radiografía para identificar cuál es la primer vértebra porque se suma a esta imagen, ¿no? Pero algo que les voy a dar un tip es, no sé si alcanzan a ver que la tercera apófisis espinosa, transversa, no sé si notan, es esta es un poquito chiquita, ¿no? Normalmente en la tercera apófisis transversa es más prominente que el resto. Eso les va a ayudar a saber que es entonces la vértebra número 3. No sé si ustedes alcanzan a ver bien que esta es más chiquita, ¿no? A comparación de esta que es un poco más grande, miren la de arriba. Hay, obvio, que radiografías que lo van a notar muchísimo más. Ya después en la clase de consulta les voy a poner más radiografía y vamos a ir repasando, ¿no? Porque esta no quedó muy linda que digamos. Pero busquen ustedes radiografía de tórax y vean que hay una apófisis transversa que son más prominentes que el resto. Esa es la apófisis transversa número 3. Entonces, un tip que ustedes pueden tener para saber que esa es la 3. Y también es un tip para saber entonces si tiene 5 o 6 vértebras, que es lo que ya les contaba, ¿no? También un tip que si se ve la apófisis transversa y se ve, lo dije creo en las primeras clases, el psoas, el músculo del psoas, significa que los valores están bien realizados. Son todos tips para que ustedes sepan de una buena radiografía. ¿Qué se tiene que ver de la dorsal número 12 hacia la articulación sacroilíaca, ¿no? Tenemos que ver toda la columna en su total. Lo mismo que, por ejemplo, en el perfil no debemos cortar en ninguna de lo que es la columna la apófisis espinosa. Y esta hay que tener cuidado porque la apófisis espinosa de la lumbar es más prominente que el resto. Y miren, acá ya estamos medio limitados, ¿no? No hay que cortar la apófisis espinosa. Tenemos que ver bien la articulación. ¿Por qué ponen esta almohada? Por eso mismo, para poder, se puede hacer eso o angular el rayo como para ver bien la articulación de la lumbar con el sacro, ¿no? Del quinto espacio. Son técnicas, son diferentes formas de realizar. Yo, por ejemplo, las lumbares de perfil casi siempre las prefería así, hacer acostadas. Y lo que hacía era les angulaba un poquito, más que nada en mujeres, porque al tener las caderas, nosotros tenemos prominencia de tener las crestas más grandes, ¿no? Como para llevar la cresta más hacia abajo y despejar la zona y que no me interfiera, como pasa en esta imagen que se ve acá.
y no se ve tan bien, no es una linda radiografía. Se ve, pero se podría ver mejor, ¿o no? Bien, terminamos lo que es columna lumbar. ¿Tienen alguna duda? Usted dice que para el lumbar en las mujeres habría que entonces angular el Yo en mi rayo un caso poquito angulo el rayo. podálico. Caudal, sí. Sí, de manera caudal para despejar y también como para sacar lo que es la cresta, ¿no? De la pelvis Ajá, más hacia abajo. ok. Porque las mujeres solemos ser más caderonas y miren esta imagen, se ven las crestas por encima de lo Sí, que es el quinto. Entonces, es como para ayudar, ojo, yo hago eso, ¿no? Hay lugares que no, que prefieren no realizarlo. Y tampoco angulo mucho, es como muy poquito como para ayudar a que se despeje la zona. claro. ¿Y por qué dice de mejor acostado? A mi parecer mejor, pero porque tengo un poco más de apoyo en lo que es la mesa. Ah, Ojo, también va a depender mucho de, yo creo que columna lumbar y más que nada el perfil, va a depender mucho del equipo en el que ustedes se encuentran. No sé si les pasa a ustedes que notan que a veces el Buki tiene mejor calidad que la mesa, porque las parrillas no funcionan del mismo modo, porque, no sé, el tubo, hay muchas cosas, ¿no? ujú. A mí me pasaba que en el lugar que trabajaba me gustaba más cómo salían en la mesa, trabajaba mejor la parrilla antidifusora, entonces se veía con menos ruido. Entonces, ponete, en una persona obesa, los médicos que informaban nos decían que preferían en la camilla. ¿Por qué? Porque asientan bien Claro. la columna, entonces está más pegada a lo que es la parrilla, ¿no? Sabían ellos que la parrilla funcionaba mejor y evitábamos que no se viera con mucho artefacto. Lo ideal siempre en esta técnica, también que me olvidé decir, es una limpieza intestinal. Ojo, obviamente depende del lugar, ¿no? Pero Sí, si hay no es lugares que, emergencia, sí, obvio. claro, depende de la situación del paciente, obviamente de muchas cosas. Hay lugares que es por orden de llegada, listo, llegás y tenés columna lumbar, te lo realizan. Lo ideal es eso, y más que nada en pacientes con sobrepeso, tenemos que colocar muchos valores. En un perfil, imagínense todo lo que tenemos que pasar, ¿no? De un lugar al otro, no sé si ven en esta imagen, ¿no? Y tienen ya una cadera bien prominente, tenemos que poner muchísimos valores porque tenemos que traspasar lo que es la cresta, tratar de ver el quinto espacio, ¿no? Pasar la otra cresta para que llegue a la película. Y se utilizan muchísimos valores en esa técnica, en mi caso. Pero como repito, es depende en el lugar en el que se encuentren, es conocer bien los equipos y prestar bien atención al lugar en el que están trabajando o ejerciendo sus prácticas. Ajá. Y con el tema de la distancia, ¿es 1,10 o 1,80? No, yo le hago siempre 1 metro. Lo que varía de 1,80 m a 1,10 m, 1,80 m o 1,20 m es en la columna cervical y el Claro. 1,80 m en el tórax. Nada más. En el resto no. Salvo que, por ejemplo, yo vea así mucha distancia por cierta patología. No sé. Eh, Estoy pensando en excepción. Yo necesito hacer una ampliación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de escafoides, no? Y Sí. entonces voy jugando con la distancia. Pero siempre lo trato de hacer de 1 metro. Ojo, me ha pasado también de otra excepción que ahora se me ocurrió, de personas muy altas que tienen, por ejemplo, se van a encontrar con personas que tienen la columna lumbar, lo que serían los cuerpos vertebrales, que van a ser bien voluminosos, muy voluminosos, y que no entran en una radiografía, ¿no? Se van a encontrar de que capaz se rompió el chasis 34x43. Puede pasar. No tienen un 35x43, no tienen un 35x35.
lo único que tienen es un 24x30, ¿no? Entonces yo ahí, ¿qué hago? Sí, Alejamos alejar un poco. poco, claro, como para ayudar en esa... Trato de pensarlo, porque ¿qué digo? ¿Lo irradio otra vez? Tratando de jugar es subir un poco, bajar un poco el chasis, no, alejo un poco el tubo para compensar esa distancia. Ok, genial. La verdad, chicos, sí, rayo es como muy pensar, ustedes tienen un Sí. libro, pero realmente estar ahí, en una guardia, a las apuradas y con lugares a veces donde no tenemos las herramientas suficientes, sí, tal cual, es rebuscárselas y ir viendo qué materiales puedo utilizar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y el Sí, paciente sobre todo. a veces no tenés materiales y bueno, también te tenés que organizar de alguna forma, encontrarle la vuelta. A veces Me es muy pasó, difícil, o sea, siempre depende mucho del paciente en realidad y de los materiales que tengas en el hospital. sí, me pasó mucho de tener un solo chasis grande. Lo llamaban de terapia, se iba el de tórax. Yo estaba con un turnero, por mientras se atiende el turnero, un turnero lejos afuera. ¿Qué hago? Entonces me la rebusco en en un 24x30, alejo un poco el tubo para que se pueda ver toda la columna lumbar, ¿no? Tener yo la seguridad de que se pueda ver y no tener que repetírselo porque pierdo tiempo, irradio un paciente, ni irradio yo. Es como que mucha suma de cosas. Bien, algo que hago yo también es palpar siempre la cresta y 2 dedos, sí, como 4 dedos hacia abajo, el borde inferior de lo que es el chasis, ¿no? Bien, rápido un poco de lo que es sacro y coxis. A ver si tengo acá las radiografías. Dijimos que tiene 5 y 4 coxis. Obvio que hay libros que se van a encontrar como que los unen, sacro y coxigia, ¿no? Pero a la hora de realizar una radiografía lleva angulación. ¿Por qué? Recuerden que yo siempre les digo, la angulación ayuda a despejar cosas. Entonces, si hacemos una angulación, a ver si tengo otra foto, no. Sé que quiero ver bien. Bien, acá tenemos una angulación. También la angulación en lo que es sacro y coxis va a depender mucho de la curvatura. Ves que hacen esto así, ¿no? Entonces, como que la angulación lo que quieres hacer, ir bien de frente. Si yo hago, este es mi coxis, ¿no? Está así. Ustedes vienen de una lumbar. Así está el coxis. Le hago una angulación así, se me va como más oblicuar. En cambio, si lo hago con una angulación así, se me ve bien de frente. ¿Me explico? En una angulación cefálica. Acá está la cabeza del paciente, ¿no? Y ustedes, así es la curvatura de un sacro. Ustedes le hacen una angulación así, imagínense la imagen, se va a seguir trasladando, no se va a ver. Se van a superponer los cuerpos. En cambio, si yo le doy una angulación cefálica, fíjense, se ve bien de frente. A comparación de ahí, si le doy una angulación de 10, se va a ver de frente. Y en el coxis, que ya es lo último, es una angulación, como se muestra ahí, caudal. Se realizan ahí los perfiles, ahí tienen un perfil de lo que es sacro, ¿no? Y un perfil de lo que es coxis. ¿Se utiliza mucho? Sí, para luxación, muy importante, porque es una de las únicas formas donde se ve mejor. Yo me luxé el coxis y fue horrible, y me hice una radiografía, no sé si será esta, me parece, porque sé que en uno de los pagos los había puesto de los que le di a mis alumnos, y se ve bien las luxaciones, es muy importante colimar bien, usar los valores adecuados, porque no quemar la imagen. Fíjense que son huesos muy chiquitos, entonces no quemar la imagen, pero a la vez hay que ponerle los valores para poder traspasar todo lo que tenemos que traspasar de la zona, ¿no? Bien, ¿se acuerdan que la clase de miembro superior yo les conté un poco de lo que era la telemetría y les conté un poco del equipo? Y les dije que les iba a poner el equipo para hacer los estudios. Sí, es el equipo de espinograma, ¿no? Ese es el equipo del espinograma. Este es un equipo de digital directo. Yo
hago la radiografía y automáticamente me aparece en la pantalla de la computadora. El chasis está por acá atrás y lo que tiene es una manijita que lo mueve para que sea longitudinal o transversal. Como ven acá, tienen diferentes medidas. Las medidas amarillas van a ser para lo que es columna lumbar y las medidas verdes para lo que es telemetría, todo lo que es miembro inferior. Tienen medidas para que sean longitudinales y transversales. En lo que es telemetría se hacen transversal porque necesitamos ver desde la cresta lo que es pelvis, que se hace transversal, y en la columna vertebral, longitudinal, porque nosotros queremos ver bien la columna en su totalidad, ¿no? Esto se traslada a lo que es el buki. ¿Por qué? Esto es una regla, acá también tienen una regla, que esta regla es de metal, sacamos la radiografía, a ver si acá, sacamos una radiografía, no sé si ven acá las líneas, yo saqué Sí, sí. ahora una foto, otra foto, 2, 3. El equipo tiene la capacidad de unirlas, tiene un programa para unirlas. Y a su costado tienen la regla. Yo lo eliminé porque hay traumatólogos que no quieren la regla y hay otros que sí, porque les sirven a ellos de guías, ¿no? Depende de cada traumatólogo, de cada centro. Pero a veces tienen la regla acá que nos ayuda a ver que estén bien unidas las imágenes. Si, por ejemplo, acá aparece un 3 y de golpe un 6, es que pasó algo en el medio que no se unieron bien las imágenes, no coloqué bien el chasis en las líneas de las reglas que mostré anteriormente, ¿no? Lo mismo pasa con el Profe, perfil. Sí. profe, ¿esto puede ser un equipo, o capaz que nada que ver, que se usan en los aeropuertos o son escáneres? La verdad, no, porque, o sea, este es con el equipo normal, el Buki normal, ¿no? Ah, ajá. Este es Claro, el el otro Buki es tipo un normal. escáner. Es un Claro, el escáner. otro es un escáner, claro. Sí, No sé, la verdad, tendré que averiguar, por muy buena pregunta. Por ejemplo, si también los valores que deben llegar a tener para identificar ciertas cosas, ¿viste? No sé. También el tipo de radiación para que no irradies mucho, no sé cómo será. Muy buena pregunta y para averiguarlo. Nunca se me había eso está ocurrido. bueno, profe, porque nos abre un campo laboral un poquito más. Sí, la verdad que sí. Es que uno se queda como muy en lo que es rayos, pero tenemos muchísimas cosas para hacer, chicos. Radiología industrial, Está veterinaria, bueno, eso está bueno. densitometría. Densitometría también es un área linda para ver. Después tenemos forense, ¿no? Un montón. Industrial también, nosotros ver de las máquinas y ver en su interior, la verdad que está muy bueno. Y nosotros, por ejemplo, los trabajábamos junto con los traumatólogos, este equipo, ¿no? Claro. Y eso, miren, es trasladable. Esto está acá solo, yo lo corría, es como un carrito, y este es el Buki, no sé si ven acá el Buki. Y Sí. yo el Buki lo iba corriendo a través de la línea, acá. Acá, obvio que dentro del Buki en sí tiene otras líneas más, que me ayudan a identificar el chasis, la ubicación del chasis. Y ahí lo iba bajando. Esta línea después la bajaba acá abajo. Iba bajando el chasis. ¿Me Profe, ¿y explico? en ese tipo de aparatos se usa el mismo valor en todas las radiografías? Muy buena No, pregunta. ¿Por qué no? Eh, el programa en sí, sí, te larga como un valor único, ¿no? Te dice, bueno, yo pongo espinografía, te largo un valor único. Pero no, no es lo ideal, porque no es lo mismo la cervical que la lumbar. Miren ustedes la diferencia ya en esta radiografía. Se ve Claro. muy blanco abajo, muy Sobreexpuesto, sí. subexpuesto y después sobreexpuesto, ¿entendés? Como que, y muy negro lo que es arriba. Claro. Entonces hay que Y ir se nota ajustando las diferencias de manualmente. colores. Lo ideal es ajustar manualmente, no guiarse. Esos equipos que son digital directo, normalmente te vienen con los valores ya listos. Vos Claro. pones tórax, pones el tamaño, por ejemplo, te vienen diferentes figuritas, chiquito, grande, más grande. Vos marcás y ya te da un valor óptimo, ¿no? Que depende de la radiación y todo eso. Pero normalmente hay que cambiarlo porque capaz que el que es grande necesitas más grande o el que es muy chiquito en realidad es más chiquito que eso, ¿no? Ujú, ujú. Y sí, yo lo iba cambiando cervical, también tratar de no cambiarles tan abismal de uno al otro para que no se note tanto.
Este dentro de todo está bien, pero miren el perfil, se ve mucho la diferencia de arriba con abajo. Claro. Porque yo había ido a un taller de escoliosis y nos habían Sí, dicho que en adulto iba a 120 a 180, 120 kilovolts y 180 miliamperes por segundo. Pero yo no, sí, claro, no sabía si era solamente, yo pensé que por ahí era todo directamente el espinograma, pero claro, es solamente de la parte lumbar. es que, ojo, también Eh, hay equipos, por ejemplo, bueno, no sé si alguno conoce Córdoba, Ulpen es un buen centro en Córdoba, que ellos tienen un chasis 30x90, que lo podés poner en el equipo, también es digital directo, y ahí no te queda otro que buscar un valor intermedio, ni muy, ni muy poco, claro. ni mucho, ¿no? Entonces, como les digo, va a depender mucho el lugar, el software que tenga el equipo, el tubo, ¿no? El paciente. Claro, nosotros Me nos habían pasa. dicho del espinograma directamente con el chasis de 30x90 Exacto. Claro, y el tubo que tenía que estar a 2 metros 20 aproximadamente. eso también. Algo que, por ejemplo, nosotros acá lo alejábamos a, sí, 2 metros, pero porque nos generaban como un artefacto del colimador, una cosa así. Ajá. Pero porque nos generaba a nosotros un artefacto y lo solucionamos haciendo de ese modo. Pero algunos no, lo hacen como más cercano. Es, como te digo, depende del equipo, el Claro, bookie, sí, los sí. valores. Y también del paciente, por ejemplo, me pasó mucho que le pedían a niños o a personas con alguna discapacidad o alguna discapacidad mental, por ejemplo, que tenés que ser muy rápido. Imagínate que en eso tenía que estar bien quieto, porque si no se unían mal las imágenes, ¿no? La regla te aparecía del 2 y de golpe del 10, una cosa así. Entonces, también lo que hacíamos era, lamentablemente, aunque sea muy mínimo, bajar los valores el tiempo, hacerlo en menos tiempo, porque va a ser un disparo corto, entonces eso te da la seguridad de que no va a salir movida la imagen. Eso también juega en contra, no sé si me explico. Un niño necesitas rápido, entonces valores cortitos, Claro, listo. Y como digo siempre, tener la sala lista, no cuando ya está el paciente, porque listo, se pone nervioso, ya está todo listo, listo, lo acomodo, hago el disparo, listo, chao. Una cosa así, ¿no? Pero sí, juegan muchas cosas en juego, es mirar en su totalidad todo. Por eso, más que los libros, ustedes, lo mejor es que pregunten, vean los licenciados, jueguen ustedes mismos, bueno, a ver, esta vez hice esta radiografía, la próxima voy a intentar esto y ver lo mejor, ¿no? Porque va a depender mucho de los lugares en los que trabajen, de los pacientes. Y esta radiografía, miren, tendría que subir los brazos, algo pasó en el medio, porque cada vez se movió, ¿no? Bien, ¿tienen alguna consulta? No, profe, todo bien. Bien, a ver qué.